Gracias, presidente. Gracias. Buenos días, señorías. Y me gustaría empezar mandando un inmenso abrazo a Mieres. Sé que hay gente de Mieres por aquí en las bancadas. Un abrazo inmenso. Espero que se quede todo en un susto grande. Buenos días, consejera. Hacía tiempo que queríamos una nueva conversación sobre salud mental. Es verdad que dudamos cuando vimos la interpelación de Foro en el último pleno, pero nos reafirmamos después de las intervenciones. Precisamente porque habló usted de pacto social y político, enfoque comunitario, prevención y promoción y coordinación con otros ámbitos. Estamos completamente de acuerdo con que este debe ser el inicio de un nuevo enfoque del abordaje a la atención a la salud mental. De hecho, en octubre de 2023, en nuestra primera pregunta al presidente, en esta misma Cámara, ya señalábamos, entre otros, la necesidad de más intervención preventiva desde el ámbito de la salud pública, pero también desde el educativo, el de los cuidados o el laboral. La necesidad de reforzar el papel de la atención primaria en la atención a la salud mental, avanzar en el uso racional de medicamentos y una coordinación sociosanitaria adecuada. Y, sin embargo, y a pesar de sus intervenciones en el pleno anterior, seguimos con la sensación de que la realidad es otra. Más allá de la herencia genética, la salud mental depende, como ya sabemos, de la situación socioeconómica, el nivel educativo, el entorno medioambiental, las condiciones laborales o las redes familiares y sociales. Y también, por supuesto, del acceso a unos servicios sanitarios de calidad que se verán irremediablemente desbordados si no se trabaja, y mucho, en todos los pasos anteriores. Y, por cierto, en este sentido es muy importante, aunque no es siempre fácil, diferenciar entre enfermedad mental y disconfort psicosocial. El segundo es mucho más frecuente y también más susceptible, quizás, de soluciones previas al paso al sistema de salud. Históricamente, el abordaje de la salud mental ha estado lastrado por su carga simbólica negativa y los prejuicios sociales. Y, aunque hemos avanzado bastante, no lo suficiente, como se desprende de la conversación reciente con pacientes de varias asociaciones que nos señalaban situaciones de trato diferenciado por su condición en la administración pública, por ejemplo, en centros sanitarios o educativos. Aquí tenemos un terreno en el que probablemente haya mucho que trabajar. En España y en Asturias, un 37% de la población padece problemas de salud mental y esta proporción aumenta hasta el 75% entre las personas de 75 años o más y tiene un claro predominio entre las mujeres. Y recalco este 75% porque se ha hablado mucho del preocupante aumento de casos en la población infantil y juvenil y, sin embargo, hemos hablado poco de mujeres, de mayores o de la enorme vulnerabilidad de personas y de familias que cuentan con menos recursos socioeconómicos y, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de exclusión social. Hablaba usted el otro día de unas cifras, decía textual: las cifras de consultas de salud mental infanto-juvenil se redujo el pasado año un 3,7% respecto a 2023 y, en el caso de Oviedo, un 17,4%. Y le hago una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la fuente de esas cifras? Porque en Astursalud no hay datos de pacientes en espera de primera consulta ni de demora media estructural, al menos desde enero de 2023, en psiquiatría me refiero. Hablamos además de una especialidad que, como usted sabe, genera 7 sucesivas de media por cada primera. Y la pregunta es: ¿disminuyó la demanda de primeras o realmente nos estamos saltando algunas sucesivas, lo cual sería verdaderamente un problema? Otras preguntas concretas relacionadas con las líneas clave de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y trasladadas al contexto asturiano. Hay líneas que hablan de la autonomía y derechos, atención centrada en la persona e intervención familiar, algo que, por cierto, reclamamos siempre que hablamos de salud mental, una mayor participación de los pacientes y el avance en algunos de sus derechos. Le quiero preguntar en qué medida participan en el anunciado Foro de Salud Mental los pacientes y sus familias. En cuanto a la promoción y prevención de la salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito comunitario, ¿qué programas hay dirigidos a las personas mayores, institucionalizadas o no? ¿Qué prevención hay dirigida específicamente a los diferentes entornos laborales? ¿Hay algún plan para hablar del burnout? En cuanto a la prevención, detección y atención a la conducta suicida en la comunidad educativa, hablamos con diferentes centros educativos, rurales, urbanos, grandes, pequeños. Es verdad que todos coinciden en que el plan aprobado en la pasada legislatura es un buen plan, lo ponen en valor, pero, sin embargo, todos coinciden en dificultades para implementarlo, en falta de personal, orientadores saturados, resto de personal sin formación ni tiempo suficiente. ¿Y qué ocurre, por cierto, con la prevención del suicidio en otros ámbitos? Porque en 2023 hubo 124 muertes por suicidio, que, por cierto, siempre se liga al trastorno mental y es algo de lo que yo ya he dicho muchas veces, tendríamos que hablar con más profundidad. Pero, en cualquier caso,
4 fueron menores de 24 años, 11 entre 25 y 39, 60 entre 40 y 64 y 49 mayores de 65. ¿Qué pasa con la prevención del suicidio para todas estas personas fuera ya de la comunidad educativa? De vuelta a la salud mental en la infancia y en la comunidad educativa, el acoso y el ciberacoso. Existe también un plan de prevención y, en este caso, las compañeras, los compañeros coinciden en que es complejo, que es muy difícilmente aplicable, los datos de seguimiento no parecen buenos y le pregunto qué es lo que está fallando. Y le pregunto también si tenemos planes de detección y prevención de conductas de riesgo de adicción con y sin sustancia, con especial atención a todo lo que tenga que ver con las TICs y el uso indiscriminado de pantallas. En cuanto a la coordinación sociosanitaria, no parece que sea suficiente. En octubre de 2023, hablando de formación, le hablaba de programas de alfabetización dirigidos a aumentar el nivel de conocimiento sobre salud mental en la población joven, las familias y los profesionales que trabajan en contacto directo con ella. Programas que incrementan los conocimientos en salud mental, mejoran el bienestar emocional, reducen el estigma y aumentan la capacidad de búsqueda de ayuda en la población joven. En Cataluña, en Valencia, hay un ejemplo que es el Espai Jovenet, que nació para 3 años y lleva ya 7 cursos escolares. Le pregunto también muy concretamente de nuevo, ¿qué planes de este estilo tenemos en Asturias, si es que tenemos alguno? Mire, hablaba usted de un pacto político y social. Y además decía textualmente, es un problema social, un drama social, el de la salud mental, que requiere soluciones sociales y no puedo estar más de acuerdo. De hecho, el Ministerio de Sanidad no logró sacar adelante su plan de salud mental y lo comento porque el rechazo se produjo porque los consejeros del Partido Popular, en este caso, basándose en la reclamación de algunas sociedades científicas y profesionales, dijeron no a esta propuesta. Se olvidaron de la opinión de otras 32 sociedades científicas y de pacientes que, sin embargo, sí que lo avalan, como por ejemplo la Sociedad Española de Psicología Clínica o la Asociación Española de Neuropsiquiatría y de Profesionales de la Salud Mental. Y digo esto porque cuando trasladamos los problemas a Asturias, que es algo que a mí me gusta hacer, creo que deberíamos tener la capacidad y la generosidad de tratar de resolver problemas y buscar una buena cogobernanza en lugar de utilizar la salud mental como arma política. ¿Qué reclaman estas sociedades científicas que no quieren avalar este programa del Ministerio? Aumentar el número de psiquiatras y psicólogas, una cuestión con la que estamos completamente de acuerdo todos. Se olvidan, como siempre, de otros profesionales. Usted hablaba en su intervención de una oficina de captación de OPEs, de un concurso de traslado abierto y permanente. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hacer compatible el derecho de las y los profesionales a los traslados con una mínima continuidad en la atención, que sí es importante en general en la atención sanitaria, en la salud mental, lo es mucho más? Hablaban también de eliminar la estigmatización de los medicamentos psiquiátricos. Yo creo que mucho más importante que eso es avanzar en el uso racional de los fármacos y en la de prescripción, que no significa dejar de prescribir, sino que significa tener un buen seguimiento de lo que se prescribe para dejar de dar medicamentos cuando dejan de ser necesarios. Es decir, evitar la cronificación y las adicciones, que son verdaderamente importantes. En cuanto al personal, hablaba usted en su intervención del pleno anterior de un ligero incremento de los ingresos hospitalarios, que es verdad que son siempre el último paso y que tenemos que intentar evitar, pero habló también de un protocolo y de personal específico. No existe hoy por hoy ese personal específico en las unidades de pediatría que tienen que hacerse cargo de pacientes psiquiátricos ectópicos porque no hay sitio en las unidades específicas. Y en cuanto a las guardias, la situación es completamente heterogénea. De hecho, hay áreas como el área 1 en donde directamente no hay guardia de psiquiatría. Y me gustaría hablar, como siempre, de otros profesionales y de si en algún momento se tuvo en consideración o se habló de la posibilidad de que haya guardias, por ejemplo, de trabajadoras sociales, que solucionan tantísimas cosas en relación con la atención a la salud mental y que, sin embargo, y hasta donde yo sé, son guardias inexistentes en toda la comunidad autónoma. En algún momento se habló de una posible creación de un SAMU social que creo que quedó en nada. Hablando de otras profesiones, usted puso en valor la contratación de 2 terapeutas ocupacionales, 5 trabajadoras sociales y 7 psicólogas. Bueno, no está mal, pero yo creo que estamos de acuerdo también en que no son suficientes y en que es necesario avanzar más. Y ya termino hablándole de las infraestructuras, porque bienvenidas todas las que sean necesarias, evidentemente, pero que se vayan a poder dotar de personal y, por lo tanto, de actividad, porque si no, construir sin más no tiene demasiado sentido. Y me gustaría preguntarle concretamente, porque habló usted del centro de Ciaño con un nuevo enfoque comunitario. Y a mí se me quedó en bucle esa frase porque no sé exactamente en qué consiste este centro de Ciaño, qué finalidad tiene y qué posibilidades de dotación.
Efectivamente, me contestó usted alguna de las preguntas. En cuanto a la participación de los pacientes y de las familias, entiendo que están invitados a ese foro que efectivamente se reunió hace relativamente poco. Veo que hay una agenda única para la prevención del suicidio más allá de la comunidad educativa, que me parece muy importante, pero insisto, creo que nos estamos quedando cojos en todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio y la atención a la salud mental en general en el mundo laboral muy en concreto, que es algo por lo que pregunto siempre y no suelo obtener respuestas. Gracias, consejera.